Buenos días. Nuevamente hoy entramos a otro tutorial o a otra pequeña ilustración en lo referente a la prueba de ventiladores pulmonares para los ingenieros biomédicos o técnicos biomédicos que se estén desarrollando en esta área. Como ven, para estas pruebas tenemos un analizador de ventiladores. Esta es una unidad muy buena, es un Timeter de RT200 que se ha usado desde hace mucho tiempo en el análisis de estas unidades de ventilación mecánica. Con con esta unidad nosotros podemos chequear volumen tidal, podemos chequear tiempo, frecuencia respiratoria, tiempos inspiratorios, tiempos expiratorios, relación IE, flujo, presiones, todo lo que el ventilador pues nos da como referencia en sus datos medidos. Entonces, hoy más que nunca en esta emergencia de esta pandemia, se hace más que necesario tener los ventiladores pues en buenas condiciones y que estos puedan representar pues los datos que se les pide o se necesita que entreguen para su desarrollo en en las diferentes salas de cuidados intensivos. Aquí pues tenemos una unidad de prueba, un ventilador que es un Viasys LTB 1150. Este es un ventilador de transporte, es una unidad volumétrica y de presión muy buena, que tiene su propia unidad trabaja con una turbina que nos genera genera su propia presión de aire, su propio desempeño neumático. No necesita digamos la alimentación de un compresor de aire y solo tenemos pues la entrada del oxígeno. Vamos a ver si la podemos apreciar aquí. Y vamos aquí. Vamos a buscar aquí apreciar. Aquí tenemos la entrada del oxígeno. Aquí tenemos la entrada del oxígeno que eh, podemos poner hasta 80 litros por minuto. Ahora se nos desconectó esto. Vamos a reconectar de nuevo. Se nos había desconectado la cometida del analizador y por consecuencia el ventilador que nos está dando una indicación. Bueno, entonces como prueba estamos usando para este analizador y los diferentes parámetros que vamos a medir, estamos usando este ventilador. Bueno, aquí digamos tenemos la relación IE que es 1 a 4 y el equipo nos mide 3.8 y 3.9 es un valor aceptable. Estamos dentro del rango, estamos dentro de los rangos. Ahora vamos a medir el volumen tidal. Vamos a cambiar aquí presión pico, presión media, el PIP, frecuencia, volumen tidal exhalado. Entonces, para esto nos vamos a referir al programa en el módulo de volumen y usaremos el número 41 que nos dice que nos mide hasta 3 litros de aire, oxígeno y N2 nitrógeno. Y pues usaremos el programa número 41. Entonces aquí en nuestro tablero marcamos 41 y le damos enter acá, y después de tener pues el ciclo respiratorio, él nos estará dando la medida 3.38 litros, 380 cc es lo que nos indica la medición, y el aparato nos está dando una lectura de 388,89. Eso en referencia al volumen tidal. Ahora, queremos ver la frecuencia respiratoria.
Aquí tenemos una frecuencia respiratoria de 12. Vamos a ver aquí la frecuencia respiratoria medida en el ventilador. Presión IE, presión pico, PIB y frecuencia 12 bits por minuto. Entonces vamos a seleccionar aquí el programa número 45. Como ven, acá vamos a ver rate, BPM. Entonces nos venimos al programa número 45 y le damos enter para luego determinar cuál es la frecuencia respiratoria medida por el equipo. Ahí nos ha dado la lectura. Tenemos 12 respiraciones por minuto. Bueno, ¿cómo hacer desde el inicio las mediciones con esto? Vamos a verlo. Ahora mismo pues tenemos la lectura de la frecuencia respiratoria que el ventilador se le indica, o la que se ha seleccionado en el ventilador, la misma que tenemos ahí, y esa es la que hemos medido en el equipo. Cabe mencionar que esto se debe hacer con cada ventilador que va a entrar en funcionamiento en las diferentes áreas hospitalarias, y que pues esta acción será realizada pues por los ingenieros de servicio, y es una parte de la instrumentación médica donde usamos este tipo de analizador. Hay otra gama y muchos modelos de analizadores en cuanto a los ventiladores, y todos básicamente tienden a darnos la medición de los diferentes parámetros, en los que podemos medir volumen, en los que podemos medir flujo, podemos medir presión, podemos medir tiempos del ventilador, los tiempos de el tiempo, o sea, los tiempos tanto inspiratorio como expiratorio, y en conjunto la frecuencia total, la frecuencia respiratoria en los bits por minuto que nos tendría que indicar, o los que nos tendría que entregar el ventilador. Por consiguiente, nosotros tendríamos que medir para corroborar que eso esté dentro de los valores aceptables, y poder pues permitir que la unidad pues pase al servicio, pase al uso. Entonces esto pues es lo que cualquier analizador en los diferentes modelos, como digo, repito, son los valores que nos van a medir. También hacemos mediciones de la concentración de aire oxígeno, del FiO2, de la fracción inspirada de oxígeno. Este modelo no tiene el módulo para medir el porcentaje de oxígeno, pero nosotros lo hacemos con un medidor de porcentaje de oxígeno, con un analizador de porcentaje de oxígeno. Esto se pone pues en la entrada del ventilador, en la salida hacia el medidor, hacia el analizador, o en la línea inspiratoria que viene del ventilador hacia el paciente. Ponemos nuestro medidor y determinamos cuál es el FiO2 que el ventilador nos está dando, cuál es el que nosotros hemos seleccionado y cuál estamos midiendo. Entonces, en referencia a los otros parámetros, pues lo hacemos en este momento lo hacemos con este analizador. Como repito, hay otros modelos, pero hoy nos enfocamos en este y una manera práctica de cómo hacerlo. Este es una línea de alto flujo que tiene el analizador, que es la salida del ventilador hacia el tubo endotraqueal o nasotraqueal que va a tener el paciente. Y aquí tendríamos, digamos, como referencia que este es ya la salida del analizador, que va hacia un pulmón de prueba, que es este, en donde podemos ver la distensión pues del fuelle, y cómo pues él simula la función de un pulmón para poder hacer estas medidas. Entonces, como vimos aquí, la salida
del analizador y la entrada. Acá lo que viene del ventilador, la Y. Antes de hacer las medidas, nosotros con este equipo lo que hacemos es encenderlo, dejar que el equipo llegue a cero y luego nosotros conectamos nuestras, nuestras entradas y salidas, la entrada que va del ventilador y la salida que va del simulador, perdón, del analizador hacia el pulmón de prueba, y seleccionamos posteriormente el programa que vamos a usar según la medición que vamos a realizar. En este caso haremos otra medición, mediremos la presión pico o la presión en vía aérea y usaremos aquí el programa número 12, que mide hasta 250 centímetros columna de agua. Entonces aquí seleccionamos 12. Antes de estos tenemos la línea que hemos conectado de la Y. Miren como aquí tenemos una línea en la Y, de donde censamos la presión expiratoria. De aquí la censamos, de esta línea hacia la Y. Bueno, seleccionamos nuestro programa, le damos enter, llamamos y 0, y ahí estaremos viendo la presión 19 centímetros columna de agua. Esa es la presión, 20 digamos, 19.1. Y esta es la forma de cómo nosotros podemos hacer la medida de los diferentes parámetros en el ventilador. En este modelo de analizador, en el momento que nosotros cambiamos de parámetro, de programa, como vieron allí me salió una indicación que decía help 0. Entonces ustedes lo que hacen es presionar 0 para resetear el sistema o la medida, y que él puede empezar pues a medir del punto de inicio de donde se le está pues censando esa presión pues. Y pues eso es básicamente. Y esta tarea hoy en día, con esta emergencia que en todos los lugares del planeta estamos sobrellevando, entonces esto es una herramienta sumamente útil, necesaria, para que cada vez que nosotros abordamos un ventilador, para que cada vez que nosotros chequeamos un ventilador, en el caso pues como muestra tenemos esta unidad. Cada vez que nosotros mandamos un ventilador a las diferentes salas hospitalarias o a las salas de cuidados intensivos, que es propiamente donde se atienden los pacientes, entonces le realicemos un escaneo, le realicemos una revisión al ventilador y una medición de sus parámetros para determinar que estos pues estén pues dentro del orden correspondiente, que vayan conforme los datos seleccionados, y asimismo pues tener una correlación con los datos entregados, y pues saber que esa unidad está pues en el punto óptimo para poder ser utilizada en las salas de cuidados intensivos. Este pues es un ventilador es un pulmón de prueba que lo usamos conjuntamente con este analizador, y que es parte de la logística y con la que nosotros vamos a trabajar y analizar estas unidades. Bueno, esperando pues que este material sea pues de utilidad para todos los involucrados en el área de servicio, para todos los ingenieros biomédicos que están involucrados en el área de servicio, pues
sirva pues como herramienta básica en el trabajo que están desarrollando. Muchas gracias y adelante y que todos estén bien. Gracias.